Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast Rentabiliza tu consultorio con DoctorClick. Hoy vamos a hablar con la licenciada en criminología Leslie Rosey. Vamos a tocar un tema muy importante que es la seguridad física y digital de tu consultorio. Sé todo el trabajo que demanda construir una empresa y lamentablemente también he podido pasar por el momento doloroso donde pierdes lo ganado a causa de terceras personas. Sin embargo, lo más preocupante es que a veces estas personas no siempre son ajenas a tu consultorio, podrían ser incluso aquellas de tu entera confianza. Vamos con ello. Hola Leslie, gracias por estar con nosotros. Te pido por favor te puedas presentar a la comunidad de DoctorClick y del podcast Rentabiliza tu consultorio y nos cuentes un poquito más sobre ti. Claro que sí, mi nombre es Leslie Rosey, soy licenciada en criminología y bueno, me gustaría platicarles y que los doctores se enteren sobre algunas medidas que deben de estar llevando o empezar a llevar en su consultorio para poder evitar ciertas situaciones que pueden estar incomodando o perjudicando a su clínica. Geniales. Entonces vamos a hablar acerca de la seguridad. Quizás cuando hablemos de seguridad, lo primero que nos imaginamos es el robo a causa de delincuentes, ¿no? O sea, alguien que entra al consultorio, que sustrae activos, que puede vandalizar las instalaciones, pero realmente ¿es el mayor peligro o el único peligro al cual nos estamos enfrentando? ¿O cuáles son los otros riesgos de seguridad a los que se enfrentan los doctores? Sí, si bien ese tipo de robo con violencia que comentas hace un momento, pues sí es uno de los más grandes, no es quizá el más importante, ya que luego estos robos pueden ser hechos por mismo personal de la clínica que está trabajando o laborando con los doctores, que puede ser el que más sucede. También puede ocurrir pues el robo de información por parte de los colegas y por la confianza que puede existir entre un doctor y otro. Y bueno, ya por último, pues la seguridad importa también cuando hablamos de desastres naturales, porque aunque no sabemos cuándo puede suceder, siempre tenemos que tener segura la información, instalaciones y protocolos para personal y pacientes. Excelente, entonces vamos a hablar de estos 4 puntos. Empecemos con los robos con violencia. ¿Qué acciones deberían tomar los doctores para prevenir o minimizar estos riesgos? Ok, cuando hablamos de este tipo de robos con violencia, hay que pensar en dónde está situado nuestro consultorio. ¿Por qué? Hay personas que recién aperturan un consultorio, pero que no hacen como una investigación al momento de contratar o arrendar un local. Cuando nosotros no preguntamos qué sucedió o qué ha sucedido en la colonia o en la demarcación, qué delitos son los que más se cometen, si quizá al colega que está al lado mío, que puede que no sea de la misma índole, ya le han robado o sabemos que ha pasado algo así, pues debemos de tener mucho cuidado. También se recomienda que para robos con violencia nunca dejar sola la recepción. No sé si a ti te ha pasado, pero yo he llegado a consultorios donde tengo que estar esperando a que alguien me abra la puerta porque nunca están en la sala de espera si no hay pacientes. Y eso es súper malo, porque si no hay nadie que dé la cara al momento, si pasa algo o, no sé, alguien quiere entrar a la fuerza, pues ellos no se van a enterar porque no están viendo la recepción y pueden acorralarlos en el consultorio y esto, bueno, puede salir totalmente fuera de su alcance por no estar en recepción. Sé que hay clínicas que manejan ya sistemas de seguridad con cámaras, me parece excelente, es una herramienta bastante importante, pero también, bueno, el estar presentes en esa área también es fundamental. Sí, aunque, bueno, imagino que las personas que recién están iniciando un consultorio muchas veces no cuentan como que con una recepcionista, ¿no? Entonces, quizás en ese caso ellos sí vayan a tener como mayor riesgo en este caso. Sí, sí, a pesar de que, bueno, empecemos con un consultorio nuevo, no tengamos el capital para quizá pagarle a alguien más para estar con nosotros, bueno, en ese caso no hay de otra más que dejar cuando estemos con paciente la sala de espera, perdón, solita, pero en ese caso lo que sí se recomienda o lo que he visto que aplican algunos consultorios es justamente agendar pacientes con previa cita. Así tú sabes que tanto tiempo vas a estar atendiendo paciente, no va a haber nadie más en recepción. Sé que hay veces vienen familiares y demás, pero bueno, eso pues es normal. Pero también algo importante, bueno, es tener pues una chapa de seguridad que pues tenga llave, que no se pueda aperturar y pues no dejar dinero en la recepción, sobre todo porque ha pasado, no sé si te has enterado que hay casos donde hay gente que se hace pasar por pacientes
tú atiendes al paciente, todo bien, pero la persona que lo acompaña es quien sustrae el dinero o quien ve más o menos, okey, si tiene o no tiene cámaras, está solo, está acompañado, etcétera. Entonces, sí hay que ser muy precavidos con ese tipo de situaciones. Claro, o también este acompañante a veces es el que, por ejemplo, alguien dejó conectado el celular y se llevó el celular, ¿no? Se llevó la tablet, ¿no? Ese tipo de cosas que a veces de momento es imperceptible, pero pasaron unos minutos y dices, ¿dónde está mi celular? Y ya no lo tienes. Exacto. Sí, entonces también, deberían de considerar las personas que trabajan solas, bueno, pues pedirle al paciente que si la mayoría de lo posible, pues venga solo, no venga acompañado, para evitar que, bueno, exponernos a esa situación de que la otra persona esté haciendo esas acciones dentro de nuestra clínica. Y en relación, por ejemplo, a las, bueno, cuando ya se dan estos casos, ¿no? En caso y no podamos evitar que suframos robos con violencia, que se metan al consultorio, a veces no necesariamente pasa como en el día, sino en la noche, y se llevan los activos, ¿de qué manera podemos preservar la información? Bueno, ahí es recomendable tener un sistema que pueda registrar, bueno, todos los pagos para que tú perdiste el dinero y, bueno, no podemos hacer nada al respecto más si bueno, la denuncia tarda en proceder, puede que te regresen o no te regresen tu dinero, pero la información de los pagos que tú recibiste, al final del día, tú como doctor estás, em, pues sí, comprometido a no volverle a cobrar al paciente por quizá una falta de seguridad tuya. Entonces yo sugeriría tener un sistema donde puedas llevar qué pacientes hicieron tales pagos, tratar de no recibir dinero en efectivo. Sé que no sé, no todos cargamos siempre con efectivo. A la fecha creo que es algo muy bueno, pero bueno, nunca falta el pacientito que quiera pagar en efectivo. Cuando los pacientes pagan en efectivo, y bueno, y eso yo lo aplico en la vida diaria, no tener cantidades fuertes. ¿Por qué? Porque si te llega a pasar y te quitan todo tu capital que, no sé, recuperaste en una semana, bueno, pues ya se te fue el trabajo de días, que no es lo mismo a que fueran, no sé, de unas cuantas citas del día de hoy, por ejemplo. Entonces, eso es, se creería yo lo más importante. Y otra cosa también importante a valorar en ese tipo de situaciones de robos con violencia es no repetir horarios. Yo sé que las clínicas trabajan de tal hora a tal hora, ¿no? Pero quizá 10 minutitos antes, 15 minutitos antes que se cierre la clínica. Porque cuando existen robos de violencia, las personas que usualmente las cometen puede que estén preparadas, que hayan analizado tu clínica, que hayan visto cuántos pacientes más o menos percibes o qué sistemas de seguridad tienes, etcétera. Pero hay otros que no tanto. Puedes tener mucha suerte o mala suerte en ese aspecto, pero si fuera una persona preparada, puede mapear totalmente a qué hora sale siempre del consultorio, si sales o no con dinero, y eso es peligrosísimo tanto para el doctor como para sus pacientes, etcétera. Claro que sí. Y por ejemplo, bueno, desde lo que nosotros hacemos, que también es tecnología, es salvaguardar la información en la nube, ¿no? Porque, por ejemplo, te pueden robar el celular, te pueden robar la computadora, la laptop, pero si tú tienes tu información a salvo en un sistema, ¿no? O en la nube de manera general, vas a recuperar la información, o sea, no se te va a perder la información del paciente, que también es muy relevante para un consultorio, ¿no? Claro, y bastante sensible. Y por ejemplo, yo he visto que hay muchos consultorios donde tú llegas y la recepcionista tiene en el POSIT pegado en la computadora, ¿no? ¿Cuál es el password de acceso? Creo que es de los errores más graves y frecuentes de la mayoría de personas, ¿no? Sí, tanto para un robo de una persona externa, para un equipo interno, ¿no? No todas las personas deben de tener acceso a la computadora. Siempre el equipo, si es de más de dos, tres personas, deben de tener actividades asignadas y tareas destinadas y permisos adecuados, sobre todo cuando hablamos de un sistema en la nube, porque, bueno, no es relevante que la asistente acceda a toda la información de pagos o a toda la información de pacientes, etcétera. Entonces, sí, tener las contraseñas pegadas en post-its o sobre todo también hay gente que guarda las contraseñas en el mismo navegador. Si bien no van a poder acceder al equipo, el tenerlas registradas como predeterminado de si yo escribo este correo se va a anclar a esta contraseña también es de los peores errores que podemos estar cometiendo, porque bueno, no sabemos con qué tipo de personas tan tecnológicas podamos enfrentarnos y si es así, bueno, olvídate de tu información, de la del banco, de todos tus expedientes, todo cuando tenemos ese tipo de contraseñas ancladas. Totalmente, porque normalmente los correos electrónicos suelen ser como las fuentes de recuperación de contraseñas, ¿no? Y basta con que estas personas puedan acceder a tu correo
Y si tu correo está vinculado a tu cuenta de banco, por ejemplo, ese robo que pudo ser quizás únicamente de una laptop, ¿no? De un ratito que te descuidaste, se llevaron la laptop, pero podría convertirse en un robo muchísimo mayor, donde podrían vaciar tus cuentas, podrían hacer suplantación de identidad y todo este tipo de cosas. Efectivamente, sí, entonces es muy importante, bueno, no tener ese tipo de acciones o tener anotadas las contraseñas cerca del consultorio. Las puedes tener si no eres una persona como con buena memoria o tienes muchas cuentas y las tienes que tener anotadas, sí, pero no tenerlas en un lugar tan recurrente como tu consultorio. Quizá tenerlas en tu casa, en un lugar secreto que tú conozcas, por si en algún momento se te olvida, bueno, puedas recurrir a ese lugar. Pero pues sí hay gente, muchos doctores que he visto que tienen las contraseñas y creo que hasta cuentas de banco ahí porque el asistente es quien hace los pagos, entonces es quien da la cuenta. Entonces no, eso sí, es un método que no recomiendo llevar a Creo cabo. que sí, y quizás para un nivel superior de seguridad es tener la autenticación en 2 pasos. Y normalmente hay aplicaciones que te pueden ayudar con esto, o hay tokens físicos, ya sea dependiendo del nivel de seguridad que quieras tener, para que si se llevan tu celular, por ejemplo, no puedan hacer ninguna transacción. Así ingresen a tu cuenta, no puedan mover nada porque no tienen como el token físico. Entonces, este tipo de cosas sí nos ayuda muchísimo a reducir los riesgos. Y ya pasando al siguiente tipo de riesgo, que son, por ejemplo, los robos a causa del personal mismo que trabaja con nosotros, que estos creo que son de los más dolorosos porque es Sí, gente en la que tú confías, ¿no? Entonces, claro. cuéntanos, ¿cómo podemos hacer para prevenir este tipo de situaciones en el consultorio? Pues para prevenir debemos empezar con la buena evaluación del personal que estamos contratando. Si nosotros partimos de que sé quién es la persona que estoy contratando, sé por qué la estoy contratando, quizá, no sé, conozco su historial de otros trabajos, porque pasa mucho y no tiene nada de malo darle la oportunidad a una persona que viene recomendada únicamente de palabra. Puede ser una persona excelentísima que te haga el mejor trabajo y que nunca defraude tu confianza, o por el contrario, puede ser una persona que sea lo contrario, no se llegue tarde al trabajo, falte en días importantes, no se tenga una mala atención con los pacientes, pero porque nos dejamos guiar por una sugerencia de un colega, de un amigo, de es muy buena. Sí, pero es muy buena contigo, no es muy buena conmigo ya en una relación jefe o jefa en relación a un empleado. Entonces, uno de los primeros pasos que debemos de llevar a cabo es evaluar y conocer a la persona por la cual estamos hecho, bueno, queremos contratar. Una vez que partimos de eso, otra de las cosas más importantes para evitar robos dentro de la clínica, como lo comentaba hace un momento, es destinar roles y permisos para que las personas no puedan enterarse de cierta información, sobre todo cuando es de dinero. Muchos dicen así de, no, yo jamás robaría, yo jamás haría eso, etcétera, pero luego hay situaciones que no podemos controlar y somos humanos y todos estamos expuestos, quizá, a que nos falten a nuestra confianza porque esa persona está pasando por un mal momento económico. Puede que sea en cantidades pequeñas, pero a la larga, a la clínica le afecta. Entonces, ese tipo de situaciones sí hay que tenerlas muy bien controladas con estas cosas que estoy comentando ahorita. Y otra cosa también muy importante dentro de estos permisos que estoy comentando, bueno, justamente es el qué acciones yo como jefe también llevo por detrás. Por ejemplo, si yo confío en que la señorita que trabaja conmigo hace el cierre de caja adecuado, bueno, pues nunca está de más hacer un doble check. Siempre es bueno hacer un doble check y también nosotros llevar como nuestro sistema de interno, no porque no confiemos en el trabajo de la otra persona, pero pues nunca está de más. No sé si igual ahí como tú tengas otro punto que crees que sería importante. Bueno, yo creo que el tema de las referencias, llevar un proceso de selección adecuado, sí es muy importante, ¿no? No- como, como empresarios también hemos pasado el trago amargo de contratar a alguien que de repente se fue y empezaron a llegarnos, por ejemplo, nos pasó en marketing, empezaron a llegarnos cargos a la cuenta de anuncios. Y resulta que esta persona, como era pues muy hábil, conocía muchísimo del tema de la plataforma de Meta, había vinculado nuestra cuenta de anuncios con cuentas adicionales con las que él trabajaba. Y resulta que a nuestra cuenta personal se empezaban a cargar cobros de trabajos extras que él hacía. ¿No? Entonces, y esto nos dimos cuenta, o sea, fueron varios meses luego de que salían, porque al inicio eran montos pequeños y luego iban subiendo.
¿no? Llegaron a ser más o menos alrededor del mes que fue más crítico, por así decirlo, nos cargaron como 10.000 pesos. O sea, realmente son cositas que no te das cuenta en el momento, pero sí es muy importante, ¿no? Y también hemos tenido el caso exitoso, por así decirlo, que al momento de llegar ya a decir, bueno, vamos a trabajar con esta persona, hagamos el filtro de las referencias, vimos que la referencia que nos había dejado, pues no era exactamente la persona con la que él trabajaba, pero en LinkedIn encontramos cuál era el jefe directo que él tenía en esa compañía, lo contactamos, le pedimos las referencias y esta persona nos dijo que la persona había sido retirada de la empresa por un tema de hurto. Entonces, realmente fue muy bueno poder trabajar este tema de las referencias y el proceso de selección adecuado, porque pudimos ahorrarnos un problema que pudo ser mucho mayor de haberlo ingresado a la organización. Sí, claro, cuando se trata de dinero, siempre hay que ser bien meticulosos con las personas que van a estar en contacto con ese dinero. Nos podrán decir exagerados y, ay, ¿cómo puede ser posible? Juanita lleva trabajando contigo, no sé, 5 años, ¿cómo todavía le sigues llevando como ese control? Bueno, nunca está de más. Siempre es preferible prevenir porque cuando nos llega a pasar, tanto te vas a llevar una decepción de que te robaron, pero lo que más va a doler, como comentaste en un inicio, es la decepción que tú te llevas de esa persona que no sé, que querías, que estimabas, que confiabas plenamente, y el pensar que te pudo estar robando en muchísimas más ocasiones, bueno, puede Sí. afectarte en muchas, muchas partes y situaciones de la vida. De hecho, clientes nuestros, doctores, que han usado la plataforma al momento de implementar, se han dado cuenta de robos que hacían, por ejemplo, en este caso, las asistentes, ¿no? En el sentido de que ellos, por ejemplo, decían, atendí 15 pacientes en el día y la plata que se registraba era como que de 12 pacientes. ¿No? O de 14 pacientes. Al final era como que por día te iban robando de a poquitas, ¿no? Una, dos citas. Y normalmente cuando tú tienes una gestión tradicional, esto no se visibiliza, pero cuando ya lo puedes ver en el sistema y dices, ok, tengo 15 citas que han confirmado, han asistido, y tengo nada más el ingreso de 14, entonces ahí puedes ver. O otro caso que pasó también fue al nivel de pago de los doctores temporales, ¿no? Que vienen, o sea, para ser determinadas atenciones. Y resulta que había unos doctores que venían y cobraban como si el paciente siempre llegara, pero todos sabemos que los pacientes no siempre llegan a la consulta. Entonces, ese tipo de cosas se pudieron visibilizar cuando estos doctores pudieron implementar DoctorClick en sus consultorios y ahí se llevaron la gran decepción con sus asistentes, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo debería proceder una persona que descubre que le están robando, que su propio personal quizás le está robando, ya sea información, dinero? ¿Qué debería hacer? Cuando nos damos cuenta de que una persona ha defraudado nuestra confianza y se ha beneficiado, ya sea con dinero o hasta con contactos, porque trabajar con pacientes es trabajar con información muy sensible. Y qué tal que esta persona que es la recepcionista le dice, oye, ¿sabes qué? Yo conozco a alguien que te puede cobrar más barato por el tratamiento, no sé, o sea, como recomendar otras cosas que no debería, porque pues deberían de tener lealtad al lugar donde trabajan. Lo que deberíamos hacer, bueno, es tomarlo con calma. Sé que hay gente que no reaccionaría con calma porque pues es desesperante, es decepcionante que nos estén realizando esas acciones cuando quizás nos hemos portado de maravilla con esas personas, pero hay que entender la lógica de que, bueno, nosotros no tenemos el poder para poder pues hacerle lo mismo a esa persona. Una, porque hay que pensar, no soy igual que esa persona, no voy a estar haciendo lo mismo que él me hizo, yo no voy a defraudar a nadie porque yo soy una persona honesta. Entonces yo siempre pienso que hay que tomar las cosas con calma. Si nos enteramos, no sé, en un cierre de caja de que nos han estado sustrayendo dinero, bueno, en ese momento no hacer nada. Lo que se recomienda usualmente en estos casos, bueno, es analizar la situación. Si es la primera vez que sucede y consideras que dar una segunda oportunidad a esa persona, ¿valdría la pena? Bueno, pues es entablar una conversación directa con esa persona, sin gritos, sin amenazas, de la manera más pues, pasiva posible, porque nunca sabemos cómo va a reaccionar esa persona al momento de que sea descubierta. Como puede decir, ay, perdóneme, no sé, tenía una situación difícil en caja, en casa, necesitaba el dinero, o como puede tomarlo de mal, como que lo estás evidenciando y hasta poder atacarte físicamente. ¿Ok? Entonces, por eso, la calma ante la situación
como les comentaba, o sea, si ustedes consideran que dar una segunda oportunidad lograrían un cambio con esa persona, no está mal, nadie está exento a equivocarse, podemos cambiar, claro que sí, pero en este tipo de situaciones, bueno, pues ya quedaría pues sí, pues muy de la persona que está considerando dar una segunda oportunidad, en que esa persona siga laborando con ustedes. Yo no lo recomendaría, porque bien dicen por ahí, si te lo hace una, te lo hace dos, y si te lo hace dos, te la va a hacer un montón de veces. Entonces, yo consideraría cortar relación laboral con esa persona y buscar a alguien más capacitada o más honesta, etcétera. Y por otro lado, cuando se trata de un robo ya quizá más grande, no sé, como le pasó a una actriz mexicana que contrató a una empleada doméstica y esta empleada doméstica trajo a unos señores a robar a su casa. En ese tipo de casos donde ya se involucran más personas y el robo es muchísimo más grande, bueno, pues no queda más que levantar la denuncia correspondiente para que las autoridades tomen las acciones, pero ahí es donde nos tenemos que plantear si realmente yo me expuse a esas situaciones. Porque podemos echarle la culpa a esa persona, ¿no? De que sea deshonesta, de que no sé, haya defraudado la confianza, etcétera, pero nosotros realmente nos pusimos a pensar si estábamos filtrando bien al personal, si estábamos llevando el sistema de seguridad adecuado, o sea, eso también es una responsabilidad personal el que cuidemos de nuestro trabajo y cuidemos de nuestras instalaciones y de nuestro personal y de nuestros propios ingresos. Claro que sí, Les. Y en estos casos, por ejemplo, es muy importante también el tomar en cuenta qué tipo de contrato tiene esta persona, ¿no? Porque cuando uno va a hacer un anuncio y de repente te dicen, ok, pero ¿qué relación tenías con esta persona? ¿Cuáles eran las condiciones bajo las que trabajaba? Porque, por ejemplo, si tú vas a poner a una persona que no tiene ningún tipo de vínculo laboral, nada por escrito, a gestionar tu caja, o sea, te estás comiendo todo el riesgo. Si vas a traer a una practicante, o sea, no sé, quizás por querer ahorrar algo de dinero, la contratas en la modalidad de pasante, estas personas no tienen responsabilidades, por ejemplo, de dinero. No pueden asumir este tipo de responsabilidades debido a la modalidad de su contrato, que es una modalidad formativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, también tienen que evaluar ese marco, dependiendo del nivel de responsabilidad que va a tener la persona, es el nivel de contrato laboral legal que deberían tener. Claro. Sí, porque hay mucha gente que está contratada en consultorios que ni siquiera tienen un contrato de responsabilidades o quizá de normas que deben de seguir, pero pues abrimos ciegamente la confianza y es cuando nos podemos topar con pared y darnos cuenta de que, bueno, no todo era color rosa con esta chica que me caía increíble y que tenía sus mejores días y me facilitaba el trabajo, cuando creo que hay sistemas justamente que te pueden facilitar eso sin tener tanto personal o un personal de base puedes llevar la gestión de caja, de inventario, porque bueno, ahorita estamos hablando de efectivo únicamente, ¿no? O sea, que haga los cobros, que registre los cobros adecuadamente, pero realmente ¿solo aplica con dinero? No. Aplica con insumos o hasta aplica con los teléfonos de los pacientes. Como bien sabemos, bueno, el vender o dar el número telefónico de una persona que está como en nuestra base de datos a otra empresa o a otras personas, bueno, es un delito. Y si a esta persona se le hace fácil, no sé, subtraer esos contactos para venderlos o proporcionarlos a otro lado, bueno, al final del día, quien se va a llevar la responsabilidad de esa información no es la asistente, es la persona dueña de la base de datos, porque quien la solicitó fue la clínica, no la asistente. Entonces sí hay que tener muchísimo cuidado con las personas y estos pequeños robos, tanto de información como de dinero, de insumos que pueden estar sucediendo. Claro, qué buen punto el que tocas y es el tema de la información, ¿no? Realmente nosotros desde Doctor Click lo que más trabajamos quizás es el tema de salvaguardar la información de los pacientes porque sabemos cuál podría ser el impacto, no solo a nivel de clínica, sino también a nivel de este usuario final, ¿no? Porque nos está confiando su salud, nos está confiando sus datos personales y a través de esos datos personales, de sus hábitos de consumo, podemos saber mucho de ellos. De hecho, el año pasado, a fin de año, que sacábamos la actualización del sistema y donde decíamos, este es el top 10 de tus pacientes, por ejemplo, los que más han facturado en tu clínica este año, ¿no? Habían doctores que nos comentaban que tenían pacientes que o sea, no se habían dado cuenta, pero realmente en el año les habían dejado como $30,000. Y tú dices, wow, ¿no? O sea, ¿qué nivel
bueno, qué poder adquisitivo deben tener este tipo de clientes. Y quizás si esta información llega a las manos inadecuadas, estas personas podrían estar en riesgo. Así que realmente nos podríamos involucrar en un quizás delito mucho mayor por no cuidar nuestras bases de datos. Así es. Sí, y no es que no haya pasado, de hecho, se da mucho que los pacientes quizás son los más expuestos a estas situaciones, ya que si, bueno, la persona que la cual se da cuenta de, oye, este paciente, bueno, tiene dinero porque viene, no sé, cada 15 días, se somete a tratamientos de los más caros en la clínica, bueno, nunca sabemos qué hay por detrás de esta persona, que es la cara de la clínica al final del día. Entonces, una lo puede estar tratando increíble y va a ser la persona más increíble con este paciente y el paciente regresa porque la atención de la recepcionista es la mejor y mi atención como doctora también es la mejor y todo bien. O puede ser al revés, esta misma recepcionista por no tener una praxis quizá adecuada con este tipo de pacientes que generan muchos ingresos a la clínica, lo puede estar tratando mal. O sea, nunca sabemos, puede hacer que ya no regrese porque la asistente, no sé, le dio la peor cara en el día, entonces pues hay que tener más cuidado y ser más conscientes con las personas, el cual estamos dejándole la primera cara de la clínica. Claro que sí, y en este caso vamos a repetir lo que ya habías mencionado, es manejar cuáles son los permisos, ¿no? Los niveles de permisos que debe tener. O sea, un asistente quizás no es necesario que pueda ver, por ejemplo, las estadísticas de tu caja, ¿no? O cuánto es que factura cada cliente. Quizás no podría, o sea, no debería poder descargar, por ejemplo, los datos personales de los pacientes, ¿no? Este tipo de cosas. Y tienen que verificar que los sistemas que usen les permitan llevar este nivel de seguridad. Claro, sí, de hecho, en DoctorClick está el historial o se puedes visualizar el historial de archivos que se han descargado. Entonces, si tu asistente en algún momento ha descargado algo que no tenía que haber descargado, bueno, quizás sea el momento de preguntarle, bueno, ¿qué hizo con esa información o para qué quiso descargar esa información? Claro, y eso no solo va desde el lado del asistente, que seguro luego de escuchar el podcast no, no nos va a ver muy bien, pero también del lado quizás de los colegas, ¿no? Porque a veces tenemos colegas, pero de repente que en algún momento quieren abrir el consultorio y la parte más sencilla podría ser contactar a la gente que antes ya habían atendido. Y esto lo van a poder hacer si es que tú dejas al descubierto o sin la protección suficiente tus bases de datos. Y eso puede ser ya sea que tengas expedientes físicos o expedientes de manera digital. Bueno, es que en ningún momento tenga el expediente o bueno, al menos la hoja de datos personales. Que alguien más le diga, ¿sabes qué? La paciente que vas a atender se llama Juanita Pérez y viene por esto y darle la hoja donde se llena información más médica que de datos de contacto. Así podemos evitar ello. También podemos evitándole, bueno, quizá comentándole al paciente, o sea, si este doctor se le acerca de algún otro modo. Porque, bueno, la atención en el consultorio privada no la podemos restringir, ¿no? O sea, es, ok, doctor temporal o doctor que viene a apoyarme solo con el paciente. Y no nos vamos a poner ahí a escuchar a ver qué le dice y qué no le dice. Pero quizá que al final de la consulta le preguntemos al paciente así como de, oh, pues sigue agendando con nosotros, o no sé, el doctor solo trabaja con nosotros. No sé, como que no darle a entender que el doctor lo puede atender por otro lado ya por si le recalca. Luego hay pacientes que son muy honestos y dices, oye, ¿sabes qué? Es que este doctor me contactó porque me quiere atender por fuera, que me va a cobrar más barato. Bueno, pues ahí comentarle al doctor que, bueno, eso no es posible, que no se puede estar robando lo que tanto trabajo le ha costado a la clínica atraer como pacientes nuevos. Totalmente. Realmente cada paciente tiene un costo de adquisición y si te quitan un paciente, de alguna manera estás perdiendo ese dinero, ¿no? Más el dinero, o sea, que podría generarte ese paciente en el tiempo. Bueno, ya llegando al cierre, te pido, Leslie, nos puedas comentar acerca de los desastres naturales, que si bien no podemos prevenirlos, pero ¿cuáles serían como las acciones que nos ayuden a minimizar sus impactos en nuestros consultorios? Claro. Bueno, en este caso siempre se recomienda tener un protocolo en la clínica con el mismo personal. Claro ejemplo, o sea, si yo estoy en un piso 19, el consultorio está en un piso 19 y tiembla, el equipo sabe que no podemos evacuar, el equipo es consciente de que a quien tenemos que tranquilizar de primera mano es a los pacientes, porque pues nosotros estamos brindando un servicio y si bien a veces no podemos manejar las emociones o los sustos o miedos que tenemos ante esas situaciones, bueno, la prioridad siempre van a ser los pacientes.
Entonces, así como en las escuelas son los pequeñines o en las oficinas el personal de seguridad se encarga de evacuar primero a todos los empleados, lo mismo aplica para las clínicas. Siempre priorizar a los pacientes, que son aquellos que confían en nosotros y bueno, confían en las instalaciones en las cuales se están atendiendo. Entonces, tener un protocolo adecuado de evacuación, en caso se puede evacuar, si no se puede evacuar, yo sí recomendaría dar un curso quizá al personal, aunque sea muy breve, de manejo de ansiedad en esas situaciones, porque luego a veces la persona puede tener miedos y espante más al paciente y todos creemos un círculo de pánico, entonces, bueno, eso no saldría bien. También otra cosa, bueno, es preguntarnos si nuestra información está totalmente resguardada. Imaginemos que el edificio, el consultorio, etcétera, sufre daños por incendio, inundaciones, terremotos, etcétera. ¿Podremos acceder o recuperar esa información o no? Porque sabemos que esos desastres pueden ser como de un momento y no pasa nada, todo regresa a la normalidad, pero si es algo al cual no voy a poder acceder a mi consultorio durante un mes, 2 meses, etcétera, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Y aquí la importancia justamente de tener la información nuevamente en la nube. Que la información la puedas recuperar, estés o no estés en tu consultorio, es sumamente importante, no solo por los pagos, sino porque quizá en lo que tardan en remodelar tu consultorio o un paciente sufrió algún accidente y requiere, pues, bueno, recuperar como toda la información que te ha brindado o tú le has dado, medicamentos, etcétera, etcétera. Bueno, pues tener esa información al alcance de tus manos es sumamente importante. Muchísimas gracias, Leslie. Nos has dado un panorama bastante amplio para que los doctores puedan gestionar su clínica de manera más segura, prevenir quizás esos riesgos que uno dice, quizás no pasa, pero si pasa, nos podría dejar en una muy mala situación. Te agradezco tu Así es. tiempo y no sé si tienes algún mensaje final para nuestra comunidad. Pues nada más que así como invertimos en atracción de pacientes, invertimos en instalaciones, invertimos en muchas cosas, bueno, también no dejen de lado la inversión en la seguridad, porque al final del día es el patrimonio y la manera de ingresos que ustedes tienen. Entonces, doctores, no dejemos al último momento la prevención, porque si nos agarra de la nada cualquiera de las situaciones que comentamos el día de hoy, bueno, pues es preferible ya tener algo asegurado, la información, los pagos, etcétera, a no tener nada y hacer una inversión sumamente grande cuando pudimos haberlo hecho paulativamente. Ese sería mi mensaje para los doctores. Agradezco mucho el tiempo en la entrevista. Me agradó mucho platicar contigo, Cristi. Gracias, Les.